Vale. Bueno, hola Robert, bienvenido. Para mí es de nuevo un placer estar aquí contigo y compartir sobre todos estos temas que tienen que ver con, bueno, conectar con el mundo invisible, conectar con nosotros mismos, con todos nuestros, digamos, poderes y en el específico todo lo que tiene que ver con los animales y las plantas, ¿no? Que uno de los caminos, ¿no? Para mí muy amables para conectar con esta habilidad que tenemos todo, que la llamamos en general de canalizar, como podemos hacer con nuestras guías, podemos tranquilamente hablar con los animales, la planta y todo lo que nos rodea. Así que, bueno, no te he presentado como la vez pasada. Bueno, no es por falta de respeto, obviamente, es porque creo que te conoce todo el mundo. Pero bueno, por si hubiera alguien nuevo, Robert es astrólogo y también un agitador de conciencia para el despertar. Yo y creo muchísima gente te está muy agradecida por toda esta labor de difusión que estás haciendo. Y yo, en este contexto también, que des espacio, eso, como decía, como comunicar con los animales y la planta como una vía también para reconectar con la que es nuestra origen, con toda la sabiduría ya que tenemos dentro. Así que gracias. Gracias a ti, además, por todo ese trabajo de investigación que estás haciendo. No eres la única, pero soy de las primeras, y siempre con tu enfoque particular acuariano, adentrándote en mundos incognoscibles y difíciles, ¿no? Además, aquí los dos que somos acuarianos, para más señas, siempre nos gusta entrar en esos mundos escurridizos, donde aunque no sepas que tienes toda la verdad, el corazón es la luz que te va guiando hacia ella. Entonces, más allá de las trampas que se puede hacer la mente para autojustificarse, siempre te acabas dando cuenta de que hay confirmaciones de que te dicen voy por buen camino y la información que estoy consiguiendo es correcta, lo cual esto me encanta, o creo que también por hablar de programas nos encanta. Exacto, o sea, me flipa. O sea, a mí es que me da es la chispa de la vida para mí, ¿no? Descubrir todo, bueno, todo lo nuevo, verlo de otra manera, darle vueltas, explorar, y cuanto más diferente, mejor. Así que así es. Sí, no es el camino seguro el que nos interesa, sino más bien a llegar lo más lejos posible. Y para llegar lo más lejos posible, pues a veces sí, tienes que adentrarte en lugares donde la confirmación solo puede ser interna. Desde fuera muchas veces no la tienes, por lo menos de manera inmediata. Después acaba llegando. Exacto, exacto, sí, eso sí. Para mí, tanto con los animales y estoy viendo también con las plantas, es como, o sea, me he vuelto, no sé si lo era o no, pero es como muy empírica. Efectivamente, a veces me hacen preguntas como para reafirmar o tener la seguridad de algo. Y yo digo, experimenta porque lo sientes. Y aquella cosa que cuando tú la sientes, va a misa. O es que no hay más, no hay que hacerte preguntas, ¿no? Y esto es un poco como la intuición, ¿no? Esto que sentimos a veces de hacer una cosa, de decir algo, pero que como nos han enseñado que no cuenta eso, que lo tiene que racionalizar todo, pero en realidad, yo digo, a veces aquellas cosas que sientes y no te explicas, ahí es el camino. O sea, es eso, es este sentir, ¿no? Esta sabiduría que todos tenemos dentro y que lo único tenemos un poco que recuperar, ¿no? Reconectarnos con eso, ¿no? Pues vamos un poco a ello, ¿no? Si te parece, vamos a explicar en qué se basa un poco esta canalización, cómo podemos conectar con animales y plantas, en el fondo a nivel telepático, y cómo se produce esta conexión. Si quieres, explica cómo lo haces tú, que al fin y al cabo eres la más experta, y luego yo, si quieres, te añado también un poco mi experiencia y mis conceptos. Vale, sí, justamente hablamos de esto y viene que la otra vez no se ha presentado, pero muchas veces en charlas y cursos viene mi jefe que me enseña muchas cosas. Bueno, yo digo siempre, para mí conectar, escuchar a los animales o a las plantas o a cualquier cosa, yo porque como tú dices me estoy especializando en eso, básicamente, ¿cómo lo hago? Con el silencio, o sea, con entrar en la presencia
¿sí? Entonces es como un poco un estado meditativo. Para esto entrenamos esta conexión con uno mismo, la escucha de uno mismo, para poder escuchar al otro, que además como seres humanos nos cuesta mucho, porque creo que no sabemos comunicar o comunicamos para tener razón, para explicar, para dar un consejo, pero no tenemos así de manera natural esto de quedarnos ahí y escuchar realmente para comprender. Esto me lo han enseñado mucho y lo tenemos que entrenar mucho para escuchar a los animales, las plantas o siempre que nos conectemos de manera telepática. ¿Sí? Además porque el tipo de lenguaje es diferente a nuestro lenguaje verbal. Y es la información llega sobre todo por sensaciones, emociones, puede llegar con imágenes, con sonidos, con olores. Entonces, simplemente lo que hacemos es, al recibir esta información con estos códigos, a veces son imágenes, son metafóricas, ¿no? Es ver lo que nos transmite y traducirlo al lenguaje verbal, ¿no? Para, en caso si estamos comunicando con el animal de alguien o para explicar lo que me ha explicado una planta, ¿no? Entonces, decía, es muy importante entrar en presencia, dejar la mente ahí en descanso y sentir, conectar con nuestro corazón, porque esta comunicación es de corazón a corazón. Sí, con los animales, las plantas, bueno, las plantas no le vemos el corazón, pero digamos que es esta parte sabia, esta que vibra, son como impulsos, ¿no? Electromagnéticos, llamámoslo así, que nos conectan de una manera diferente a la que es el lenguaje verbal. Y así, yo no sé, porque a veces para mí ya es tan habitual que a lo mejor me olvido algo. No, está perfecto, yo creo que se entiende, pero bueno, como hay tantas tipologías y ángulos y personas que lo pueden cada uno entender a su manera, pues bueno, agregamos algunos matices o explicaciones adicionales por si alguien le pueda ayudar. Yo por lo menos la manera en que lo hago, para entender exactamente cómo se produce este fenómeno, tú has hablado de la parte de recibir la información y estar abierto. Entonces, para abrirse receptivamente, también hay que enfocarse activamente. O sea, el masculino queda puesto objetivo observando al otro para que el femenino pueda recibir. O sea, que la manera de apartar la mente realmente no se aparta, sino que la mente queda totalmente enfocada en la absorción de información. Porque a veces también es otra manera de explicarlo. Lo que quiero es parar la actividad mental mecánica. Eso es lo que quiero. Exacto, sí, sí, a esto me refería. Claro, a eso digo, a no estar distraído pensando en otras cosas. No, la mente está totalmente absorta y a la espera. O sea, por eso crea un silencio, porque está expectante para que llegue una nueva información, que además primero llegará al corazón. Entonces, como primero llega al corazón, entonces no hago juicios, no hago valoraciones al empezar, sino que primero trato de llegar a sensaciones. También es verdad que algunas personas, si tienen un matiz o una manera de filtrar la información más intelectual, puede que lo primero que le llegan sean conceptos y palabras. Bueno, tal vez hay personas que funcionen de esa manera. Sea como sea, al final se trata de intentar entablar una comunicación telepática con un animal o una planta, estén físicamente presentes o no lo estén, y en esa comunicación hacer preguntas, entablar diálogo o lo que sea, y tratar de decodificar la respuesta, sabiendo que cuando tú hablas del corazón, yo hablaría o referiría a lo que es el centro energético de cada uno. O sea, el corazón es la manera que tenemos de decir chakra corazón, por ejemplo, que es el chakra central. Y el corazón es el órgano físico central también del cuerpo. Entonces la planta también tiene su equivalente al corazón, su fractalidad de ese corazón. Y es el lugar realmente en el que nos conectamos con todos, desde organizamos toda la experiencia, tanto lo de arriba como lo de abajo, así como las interacciones horizontales con los demás. Por lo cual, el corazón, que tiene que ver astrológicamente con el sol, es el centro energético a partir del cual solo se pueden tener relaciones auténticas y sinceras. Por eso, cuando queremos entrar en esos campos escurridizos como es la canalización, el corazón tiene que ser el principal para evitar que se agregue literatura, o sea, que todo lo que se diga sea 100% sincero y todo lo que se reciba también sea 100% sincero. Exacto, sí, bueno, tú obviamente lo has explicado perfectamente y efectivamente yo ya iba a la parte de recibir, ¿no? Pero exactamente, es exactamente así. Ahora que decías esto de
esta abertura del corazón, y digo corazón porque también para nosotros es como que es como algo más tangible, ¿no? Aparentemente, aunque es obviamente a nivel energético, que es esta conexión, y como justamente tú dices que es necesaria esta abertura, yo noto, por ejemplo, en los cursos, que uno de los mayores bloqueos, porque hay miedo a sentir, porque como no nos han enseñado nada de todo lo que es la gestión emocional, entonces a lo mejor por cualquier cosa hemos sufrido, porque nos han abandonado, porque hemos por lo motivo que sea, hemos sufrido y entonces solemos como pensando de protegernos, porque luego no es así, porque sufrimos igual, por muchas barreras, pero noto hay miedo a sentir. Entonces, como que, claro, este canal que puede recibir todo se queda ahí como atrapadito. Y una vez que escuché, me gustó mucho una definición que utilizaste, que creo que hablabas de sensibilidad inteligente. Se trata justamente, para mí, es eso, se trata, no, de abrir el corazón de par en par, simplemente de confiar en ti y de ir aprendiendo a gestionar tu sentir, a no tenerles miedo, ¿no? Esto que has dicho, porque yo noto que es mucho un bloqueo, es como una resistencia, ¿no? Porque todos podemos, yo digo siempre, todos tenemos corazón, entonces todos podemos percibir todo, ¿sí? Luego está en la medida de que tú te lo permitas, ¿sí? Exacto, es que como tú dices, el bloqueo original, el más básico es como las sensaciones dolorosas existen y son al final sensaciones, emociones, pues al final digo, bueno, pues si no sientes ya no hay dolor tampoco. Digo, tampoco habrá felicidad, digo, bueno, y además también habrá dolor porque no puedes anular esa función. Puedes desconectarla, taparla, esconderla y empezar a aplazar todas las emociones y agruparlas. Lo que haces es como agrupar una energía que es como una especie de masa, la guardas en un rincón y luego cuando por casualidad toques eso, saltarás. Es decir, es como si tuvieras una herida muy abierta y has puesto unas cuantas capas encima, quitas la capa y eso duele muchísimo. Básicamente, precisamente para aprender a sentir bien hay que sentir mucho. Y cuando uno siente mucho y es capaz de organizar esa información, de hacer una mejor lectura de las sensaciones, porque normalmente la interpretación que se hace es muy sesgada o muy simple, cuando uno empieza a leer que cada emoción sirve para algo, entonces ya esa emoción la transformo en otra cosa enseguida. La utilizo, la paso a acción y se drena y se acaba. Entonces lo que me generaba sufrimiento desaparece. Cuando uno aprende a utilizar lo que siente a su favor, todo eso se desaparece. Y lo mismo te ayuda a entender a los demás, te ayuda a conectar con su frecuencia, en ese caso con los animales o las plantas, de los cuales se puede aprender mucho. Me gustaría que habláramos un poco de este tema, ya que has tenido tantas conversaciones con tantos tipos de animales, pues qué tipo de cosas se pueden aprender. A mí se me ocurren muchas, pero me gustaría escuchar las tuyas, porque seguro que tienes más experiencia que yo. Sí, a ver, bueno, seguramente por tantos animales con los que he hablado, he aprendido mucho, esto sin duda. He aprendido, bueno, y estoy en ello, en el sentido que durante la conexión, claro, te transmite, es como que tú vas poco a poco, como un poco absorbiendo, ¿no? Cierta sabiduría. Luego, yo digo siempre, seguimos siendo humanos. Y entonces, bueno, nuestro proceso no va tan, bueno, al menos el mío, yo no puedo decir, por ejemplo, una cosa que me han enseñado mucho es al no juicio. Pero, a ver, yo lo tengo mucho menos, o al menos lo puedo ver cuando lo tenga, eso, está de acuerdo. Cuando lo tengo, cuando me surge, ya lo puedo ver enseguida, entonces lo puedo soltar, ¿no? Porque yo creo que en general en nuestra etapa humana básicamente es esto, ¿no? Es como evolucionar y lo importante es ser siempre más consciente para poder ir gestionando, ¿no? Lo que te das cuenta, que viene de manera natural. Entonces, me gustaría, perdón, me gustaría preguntarte a qué se refieren con el no juicio o a qué se refieren con el juicio, para vale, poder diferenciar qué tipo de juicios se están refiriendo. vale, en el sentido me refiero que en las comunicaciones, por ejemplo,
en muchos casos, bueno, la comunicación, que es siempre para comprender el animal, por qué tiene un comportamiento, por qué ladra siempre a perros o a personas, a perros no, o por qué a veces el gato orina fuera del arenero. Bueno, para comprender. Entonces, al preguntarle, en muchas ocasiones, la mayoría, aprovechan para lanzarle al responsable para que tome conciencia de algo, porque ellos de alguna manera nos hacen de espejo. A veces, si nos paramos realmente a observar nuestros animales y miramos los comportamientos que tienen, los que nos gustan como lo que no nos gustan, vamos a poder ver que hay mucha resonancia con nosotros, ¿sí? Entonces, en el momento en que el animal aprovecha, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo, ¿no? De un perro que ladraba a todos los otros perros cuando salían. En casa no, pero a todos los perros. Y cuando le pregunté, ¿por qué ladras a todos los perros? Me dijo, y yo en aquel momento represento su responsable, me dijo, ¿y por qué tú no ladras nunca? Y hablando con su responsable, que, bueno, hay mucha emoción cuando suelen recibir la comunicación, porque hay una resonancia. Y era una persona que no se permitía decir lo que opinaba, decir lo que sentía, ¿sí? Entonces, por una parte, el perro lo hacía a lo grande, ¿no? Entonces, volviendo al juicio, es como decir, ahora me ha venido este ejemplo que a lo mejor no va con el juicio, pero a veces no respetamos también tras una comunicación que el animal señala algo, quiere una cosa u otra. Esto me ha pasado sobre todo acompañando al final de la vida, que se le puede preguntar si quieren eutanasia o muerte natural, por los motivos que sea, a lo mejor quiere muerte natural, pero se le hace eutanasia. Yo he notado después cómo no hay resentimiento, hay mucha comprensión, pero no porque son buenos, es porque son sabios. Yo recuerdo una vez un animal que me dijo, no pasa, y yo estaba un poco más tocadita, ¿no? Porque me sabía mal, y el animal me dijo, es que ha llegado hasta donde podía llegar a sostener este proceso. Y recuerdo haber sentido esta tranquilidad. Entonces, para mí, ahí yo, como humana, podía tener el juicio. O sea, decir, esto está bien, esto está mal. Esto se hace, esto no se hace. Él te ha pedido una cosa y tú mal porque has hecho otra. ¿Sí? No sé si yo lo explico a mi manera. Tú seguramente lo puedes matizar mejor. Bueno, por cómo lo entiendo yo. Incluso le llamaría prejuicio. Eso, también. Prejuicio, es decir, ya tener un juicio a priori. Digo, bueno, a ver, claro que se puede hacer un juicio de la situación, es decir, vale, él se ha ido feliz porque lo he sentido, se ha ido con naturalidad, con neutralidad, con aceptación, entonces, vale, es el juicio que puedo hacer de la situación en base a lo que he visto, pero no juzgarlo a priori. O sea, que se fue antes, se fue después, bueno, vamos a ver, o que no pudieron salvarle la vida y por lo tanto han fracasado los médicos. Esos son prejuicios al fin y al cabo, porque los haces antes de conocer la situación, antes de conocer a todas las partes. Entonces, como, bueno, en un juicio ordinario, civil o jurídico, pues primero se presentan las partes, cada uno hace sus alegaciones y finalmente, con todo sobre la mesa, finalmente se hace un juicio. Pero cuando alguien dice, este ya es culpable, eso es un prejuicio. Claro, Y claro. eso es lo que no se debe hacer. Ya, y efectivamente, yo recuerdo que yo en aquel momento dije, efectivamente, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir si tenía que hacer otra cosa? Aparte que no estoy viviendo su experiencia. Y además, si para el animal va bien así, va bien así y punto, ¿no? Y luego en general, aunque, por ejemplo, haya o podamos tener comportamientos con ellos. Hay muchos animales que transmiten eso, a veces también hacerle este repaso energético, ¿no? Por ejemplo, tienen mucho el chakra de la garganta, ¿no? El chakra raíz un poco flojitos, ¿no? Porque no se pueden expresar, no solamente ladrando, maullando, ¿no? No pueden expresar, digamos, su animalidad.
¿Por qué le tiramos de un lado? ¿Por qué el paseo? ¿Porque es así? Porque muchas cosas, ¿no? Y en eso ellos te pueden a veces explicar que, yo qué sé, le gustaría salir más o le gustaría salir de esta manera. Pero ahí, eso, no hay juicio. No sé cómo decir, nosotros cuando algo no nos gusta de alguien, si no lo pensamos, podemos decirlo de una manera, no sé cómo decir, ellos son más Reproches. asertivos. No hacen reproches, no reprochan la... Exacto. Hay como decir, vale, tú me preguntas qué problema tengo y yo te digo que esto no me gusta, pero no entran en nosotros muchas veces cuando algo no nos gusta es culpa del otro, ¿sí? Entonces es donde viene este reproche, ¿no? Entonces esto me lo han enseñado mucho y también en general, de alguna manera lo que decías antes, también de los prejuicios, ¿no? A veces ves un comportamiento de un responsable con un animal y tú dices, no, pero qué mal, no, pero le he hecho esto, tú, ¿no? En tus viajes. Y luego, con este aprendizaje de parte de los animales, yo vuelvo a decir, pero yo qué sé qué está pasando esta persona, en qué momento está, por qué lo está haciendo, y también muchas veces hasta pienso que de alguna, dime, aquí tengo curiosidad de saber qué opinas tú. Yo creo que como nosotros también encarnamos y elegimos unas pruebas, ¿no? Para evolucionar, y tenemos nuestro propósito, los animales también, de alguna manera, vienen a ser su evolución y su camino. Y como obviamente no es casual que nos crucemos, ¿sí? O sea, que un animal acabe con una persona, ¿no? Es muchas veces para cumplir, ¿no? Para experimentar una prueba. Entonces muchas veces pienso eso también. Esto no quiere decir que si hay una situación de maltrato y podemos ayudar, claro que ayudamos. Pero es como decir que yo creo que a veces también los animales, es como más que protegerlo, es respetarlo, ¿no? Lo que yo digo siempre, esta diferencia entre, porque muchas veces queremos ayudar y es una proyección, ¿no? De nuestro sufrimiento. Y entonces es más ver siempre, bueno, un animal o una persona que aparentemente, o supongamos que está sufriendo por algo, en lugar de mirarla como pobrecita, también en lugar de mirarla como un alma valiente que ha elegido ciertas pruebas, porque cambia también la energía que le transmitimos, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo como siempre me voy por las ramas, pero vuelvo, no sé si tú quieres decir algo sobre esto. Bueno, el hecho de que siempre nos falta información y perspectiva para hacer valoraciones y juicios sobre en qué punto evolutivo está cada uno. Ahí está siempre el dilema entre cuándo, dónde y cómo intervenir. Cómo hacer una intervención respetuosa. Por ejemplo, cuando nos han pedido ayuda, pues ya tenemos un permiso. Cuando vemos un abuso flagrante, hay situaciones en las que es evidente que hemos venido a intervenir porque también encarnamos para eso. Y si tienes además una energía, una propensión sanadora, eso no puede estar equivocado. O sea, es decir, entiéndase que aquí hay dos extremos, o el que ya ayuda a todo el mundo sin que se lo pida, eso es un exceso, y el que dice, bueno, mira, que cada uno se monte la suya, que les follen a todos, que yo he venido con mi karma, cada uno se come el suyo y punto, y si ve un abuso que le den. Claro, esa barrera es fina y por eso cuando entramos en canalización nos damos cuenta de que hay una línea entre el respeto del libre albedrío, que se tiene que respetar, y también la comprensión que tengamos del fenómeno, porque a veces cada uno, como tú dices, puede proyectar su propio miedo, decir, mira, este pobre perro está solo y voy a acompañarle porque si no, digo, no, ese es tu miedo a la soledad, el perro está de puta madre ahí solo y tú vienes a molestarle. Entonces, asegúrate de que no estés proyectando tu historia sobre él, y entonces ahí comunícate con él para ver realmente si quiere algo. Seguramente si quiere algo ya te buscará. Entonces no seas pesado, no seas acaparador, no proyectes tu historia, intenta tener una verdadera escucha y poco a poco irás comprendiendo mejor el fenómeno. Al final, insisto, nos falta información y ese es un campo todavía muy nuevo de investigación, y aunque hay gente que por supuesto lo ha investigado, pero son muy pocos y no hay
una cultura social al respecto. Es decir, que por mucho que haya 4 expertos que nos estén escuchando, pues son 4 y seguramente no son súper conocidos y desde luego no han permeado toda la cultura social que tenemos en estos momentos. Con lo cual son campos, se puede decir, bastante vírgenes o por lo menos donde hay mucho todavía por decir y por investigar. De todas formas, como te decía antes, me gustaría saber exactamente qué experiencias y aprendizajes has tenido de las diferentes especies animales, que eso es un tema que me interesa especialmente. Si puedes comentarnos eso, todo lo que has aprendido y con quién. Vale, bueno, habitualmente la mayoría de animales con los que hablo son perros y gatos, ¿vale? Porque obviamente son los que más viven con nosotros, aunque sí que he tenido, bueno, a veces hay también peces, tortugas, canarios, ahora a lo mejor, esto porque a lo mejor ha sido más de uno, y yo lo que noto más, bueno, la diferencia es como decir, los animales que están más en contacto con nosotros, que ya viven casi habitualmente con nosotros y viven en pisos y no en contacto con la tierra, bueno, en fin, que están como, es como que le noto más, no, quiero decir, personalidad en el sentido de individualidad. Es como tú hablas con cada uno y notas, no que los otros animales no tengan, pero noto que los otros que están todavía más en contacto, unas ovejas que viven en el campo, tiene cada una su sentir, pero como especie suelen tener como un denominador común, ¿sí? Mientras los animales, los gatos y perros, para mí, yo digo siempre, es como hablar con una persona. Notas su tono, si es más alegre, si es más chismoso, si es más, o sea, su forma de expresarse, de mandarte la información, ¿sí? Noto mucho eso, ¿no? Es como que yo creo, no sé qué opinas tú, pero que al estar bastante tiempo ya con nosotros, ¿no? Es como, no digo que un poco nos parecen o nosotros a ellos también, pero claro, lo que decíamos, ellos absorben mucho de nosotros y cuando entran en la familia, también a nivel de transgeneracional entran a ser parte del clan. Y entonces a nivel de energía, claro, ahí, y ellos son, yo digo siempre, tengo la sensación, son como esponjas. Ellos no tienen filtro. Nosotros a lo mejor hay personas más empáticas o menos, ¿no? Que absorben, digo, personas más porosas y menos. Pero ellos tienen esta capacidad de absorber. Entonces, sí que por este motivo yo creo que, sobre todo perros y gatos que están mucho con nosotros, dentro de su diferencia como especie, porque la hay, porque sin duda la hay, pero son más eso, es como si ya se expresaran de una manera muy individual. Eso tiene bastante sentido por varios motivos. Uno ya lo has comentado, que es evidentemente el contacto humano hace que captes algo de la individualidad humana. Por otra parte, también el hecho de que cuando viven en una casa son mascotas, son nombrados por los dueños, ¿no? Entonces tienen un nombre propio. Claro, en la naturaleza, pues en un grupo de ovejas, la mayoría no tienen nombre propio. O sea, venga, chicas, para aquí, vamos para allá. Entonces también el hecho de estar en relación con diferentes especies en un terreno no hostil te permite acentuar tu individualidad. Es decir, si yo solo estoy rodeado con gente muy parecida a mí, yo me acabo mimetizando con ellos, acabo formando parte del grupo. Pero claro, soy el perro dentro de una casa en la que soy el único perro, no hay nadie más, el resto son humanos, entonces recalco mucho mi diferencia. Eso hace ver que la individualidad, la identidad de cada uno también se forja respecto a los diferentes. Si estás con gente muy igual, al final te acabas mimetizando con ellos, pero cuando te diferencias, cuando eres el único en tu especie, entonces literalmente te haces mucho más singular. Y el otro tema, que ya lo has mencionado, que es cuando entras dentro de una constelación, pasas a formar parte de todo ese egregor que forma parte de la familia. Además, yo creo que las mascotas son como hijos. Entonces, el rol que ejercen los hijos es prácticamente equivalente al que ejercen las mascotas, especialmente cuando son familias en las que hay diferentes, cuando son parejas, prácticamente la mascota 100%
computa como hijo. Y a veces, lo he visto también, si la persona vive sola y tiene muchos animales y demás, alguno puede computar como pareja. O sea que eso también hace un rol parecido al que tendrías con una pareja, pues lo acaba haciendo la mascota o como hermano, o alguna vez eso, pues eso, como protector, pero como hermano, hijo o pareja suelen ser los más comunes. Como padre tendrías que estar ya un perro lazarillo, a lo mejor de un ciego o algo así, podría actuarlo, pero por lo general es más hermano, pareja o hijo. Mira, esto no lo había pensado nunca antes cuando estábamos hablando de, por ejemplo, tú hacías el ejemplo, si un perro quiere estar solo, que esté solo, ¿no? Y efectivamente esto pasa mucho, ¿no? Yo invito siempre a preguntar al animal que ya está en casa si quiere otros compañeros, porque en muchos casos ya a cosa hecha hay conflicto y me dice, no, claro, he cogido otro animal para que no estuviera solo. Es que el animal no tenía el problema de estar solo, era un problema, nosotros proyectamos, porque bueno, este otro tema que es un reto, ¿no? Para nosotros, esto de aprender a estar bien también, de no tener esta lucha, ¿no? Con la soledad. Así que no me había planteado nunca, tampoco me han como transmitido expresamente esto, ¿no? A lo mejor qué rol, pero me parece muy interesante. A veces sí, que cuando le preguntas si quieren un compañero animal, te muestran el rol que quieren tener con aquel compañero que llega. Entonces hay quien te muestra que como que quiere ser hermano, jugar pero educarle, hay aquel que quiere ser mamá, ¿sí? Esto sí que me ha pasado. Claro, porque supongo que el rol familiar, como lo asignan los humanos al animal, ahí él tiene poco que decir. Pero claro, cuando entra otro de su mismo rango, de rango animal, digo, oye, a mí déjame escoger, ya que estamos abiertos a negociación, claro, cuando llegaron allí, pues de alguna manera se lo encontraron. En cambio, respecto a lo nuevo, pues pueden ejercer un poco más de libertad de elección. Exacto, exacto. ¿Y qué me estabas preguntando? Espera, que yo ya me voy por... Bueno, íbamos hablando todo el rato de las diferentes especies animales, me has contado eso, especialmente entre perros y gatos y las mascotas, cómo cada uno tenía una singularidad mucho más marcada. Me gustaría saber, por ejemplo, respecto a peces, si has tenido algunos contactos, si has captado alguna particularidad del reino de los peces. Es curioso, sí, porque me ha pasado, porque a veces hay familia multiespecies, ¿no? Con tortugas, gatos, peces, entonces comunicas con todos, que siempre es el ideal, porque si no, yo digo, es como entrar en casa de alguien y hablar solo con una persona y no ver las demás, ¿no? Porque además los demás saben que tú has hablado con aquel animal, ¿no? Y entonces, es curioso, con los peces, una cosa son los peces en acuarios, en casa, es una cosa. Y siempre noto mucho silencio y silencio en el sentido que te dicen, pero no sé cómo decir, el fondo, efectivamente, como probablemente sientes como, ¿sabes? Como si tuvieras las orejas tapadas debajo Bajo del... el agua. Sí, exacto, ¿no? Y hay mucha... Mmm, ¿cuál es una forma bonita? Bonita porque no es desagradable la emoción, pero un poco de resignación, o mejor dicho, adaptación. Se han conformado, bueno, con los que he hablado yo en Acuario están como un poco conformados, así al apagado, porque yo recuerdo en esta familia donde había un gato, uno de los gatos iba siempre en el mueble donde había el acuario y se quedaba ahí. Y los peces me decían que le encantaba porque se sentían comprendidos y era como que le hacía compañía en este silencio, en esta soledad que sentía, ¿sí? Y por ejemplo, también una pregunta era, ¿dónde quería? Porque el acuario estaba tipo en una habitación, si querían estar en otro lugar de la casa, querían estar en el pasillo para ver cuanto más movimiento posible. Había como un poco cierto aburrimiento, ¿no? Que es totalmente comprensible porque si lo pensamos, los peces tienen todo un océano y entonces en un cuadradito. Por esto que digo diferente, porque de los peces libre, porque yo aquí, ya 2 o 3 veranos,
que como entro aquí, porque vivo enfrente de la playa, digo, entonces bajando a la playa, entrando en el mar, como empiezan, 1, 2, parece que se llaman, bueno, yo sin duda le llamo, empecé sin llamarle o sea, con ganas, pero sin llamarle a propósito. Y entonces sí que debajo del agua no estuve comunicando con ellos porque además me descojonaba mucho, porque me hacían muchas gracias, porque eran muy divertidos, o sea, percibía su energía y era muy como juguetona, muy así. Entonces o reía o les miraba debajo del agua o respiraba. Pero sí que le hice foto y entonces comunicaba luego cuando llegaba a casa. Y ahí, por ejemplo, me han transmitido mucha sabiduría. O sea, lo que me llegaban eran mensajes muy sabios, muy relacionados obviamente con el elemento agua, con el tema de fluir, con este ir y venir, de no resistirse. Entonces, claro, es diferente porque están en su hábitat, ¿no? Y mientras los peces en un acuario, pero ha sido maravilloso, ¿eh? Porque además luego tú vuelves a entrar en el agua, te ríes y todo, pero sabe que hay mucho más ahí detrás, ¿no? O también a veces cuando aparecen, me ha pasado en sanaciones energéticas, sí, me ha pasado que la información se presentaba, por ejemplo, con delfines, con tortugas, y había como ahí también, ¿no? El movimiento que hacían tenía todo un sentido, o sea, era como una conexión, una expansión, casi una expansión de conciencia que tenían, como si ahí tú veías delfines, pero si hubiera toda la sabiduría del océano. No sé cómo explicarlo, porque, ¿sabes? A veces hay cosas que sientes, ¿no? Pero yo creo que en el mar, y los peces que están en el mar, claro, hay todo otro mundo. Claro, igualmente lo que me interesaba es eso, que seguramente hay una correlación astrológica con todos los elementos. Entonces, claro, el que vive en el agua, pues tiene esa correlación con todas las características relacionadas con el elemento agua, ¿no? Incluso el que estaba en la pecera, en el acuario, pues ya expresaba ese carácter melancólico que a veces se conecta con el agua, que es esa resignación y ese fluir, como decir, bueno, a ver, tampoco puedo salir yo aquí de la pecera, ¿a dónde voy? Es decir, que me suicido y me tiro hacia afuera, es decir, no tiene tampoco salida. Por eso aprende a ser estoico aceptando la situación que tiene, porque es consciente de que no tiene manera motriz o mecánica de escapar de allí. En cambio, el que tiene tiempo para moverse, pues un poco la sabiduría del agua que dices o del mar, es porque todas las experiencias están contenidas en el medio. Un poco el elemento agua en astrología, y de hecho se puede visualizar así, cuando tú estás sumergido en el agua, todo tu cuerpo está en contacto con el agua a la vez. Pues con las emociones pasa algo parecido. Las emociones nos empapan todo el cuerpo. A veces se concentran más en alguna zona en concreto, pero por lo general permean toda nuestra existencia, toda nuestra realidad, hasta el punto que también permean nuestro pensamiento. O sea, si estás bajo el influjo de una emoción, no puedes pensar ajeno a esa emoción. O sea, que eso lo está permeando todo. Pues el agua es lo mismo. Tienes todo el cuerpo completamente sumergido y todo está reaccionando, quieras o no, a los cambios de temperatura que hay en el agua. Por eso también me gustaría después comprobar, por ejemplo, con los canarios y con los periquitos, si te muestran una perspectiva, por ejemplo, más intelectual. Porque claro, el elemento aire, los animales que vuelan, pero claro, eso estarían en jaulas de todas formas, pero cuando hablas con pájaros y demás, claro, ellos ven las cosas con mucha perspectiva, que es lo que tiene el elemento aire. Cuando tú ves las cosas desde arriba, si estamos con vista de pájaro, bueno, pues mira, esta ciudad ya no es tan grande. Ya la comparo con otra y veo el tamaño exacto que tiene cuando tomo distancia, tomo perspectiva, que es el elemento aire. Entonces, ¿has tenido, por ejemplo, contactos con pájaros y demás? Yo con algún águila sí que he tenido contacto y precisamente para ver eso, ¿no? Cómo ven las cosas ellos, con qué perspectiva. Entonces digo, joder, es que encaja perfectamente con el elemento aire. ¿Tú has podido comprobar algo al respecto? Sí, bueno, con pájaros, sin duda, hay mucha, lo que noto también, hay mucha rapidez. Todo como muy rápido. Me puse una vez, estaba en un bosque sentada y no los veía, porque bueno, había árboles con muchas hojas, pero podía escuchar muchos cantos, ¿no? Distintos. Entonces me puse ahí con la intención de escuchar qué se iban diciendo, ¿no?
y no me daba tiempo, o sea, iba captando y había el otro y el otro, no solo porque eran muchos, era como la sensación de como que la información se moviera muy rápidamente, o sea, más rápidamente de casi de lo que yo le podía estar detrás. O también con las gaviotas. Las gaviotas me fascinan, porque aparte que cuando las veo, o sea, no he entrado en comunicación a propósito, pero me pasan mucho delante del balcón porque vienen justo del mar y muchas mañana pronto a veces se pelea. Bueno, en fin. Y es como, mi sensación es como si vinieran, bueno, desde el mar de alguna manera a traer información a la tierra. No sé, es como si fueran un ser, aunque vuela, pero que, no sé si me explico, que viene de ahí, del mar, como de una infinidad, de una información distinta y como de alguna manera la trae o la intercambia continuamente. Sí. La información entre como, digamos, agua y tierra, si hablamos de elemento. Sí, bueno, a ver, el mensajero es el aire. Entonces entienda que está transportando un mensaje de un lugar a otro. Bueno, como hacen las palomas mensajeras, ¿no? Literalmente, pues pasa un mensaje de un lugar a otro. Yo entiendo que están haciendo lo mismo. Captan información de lo que han visto en un lugar y aunque solo sea por frecuencia energética, lo pasan a otras. Y supongo que también es una manera de la naturaleza de comunicarse entre sí y todas las especies, ¿no? Que siempre están todas sincronizadas entre sí de esa manera, con esa red telepática. Entonces ahí vemos un poco pues cómo funciona ese flujo y hablando con ellas o conectando con ellas pues puedes ver que están en ese constante vaivén de información. Sí. Sí, y mira, y de los elementos, bueno, pensando, ¿no? En cómo al final, cuanto más te adentras en eso, una vez más ves cómo todo está conectado, ¿no? Porque los elementos, yo recuerdo también bueno, tras un animal que yo le conocía, un animal muy sabio, pero que un día como que se desbordó y no sabían qué hacer. Y hasta comunicando con él estaba muy inquieto y él tampoco sabía qué le estaba pasando. Y entonces no sabía ni cómo le podían ayudar. Entonces pedí al universo, ¿no? Entonces me llegó todo este mensaje que luego que compartí, porque creo que es importante para todos. Y bueno, aparte que se refería a que muchos animales es como que han tomado el propósito de esta evolución general de la tierra nuestra de una manera como que se la han tomado muy a pecho y entonces es como que les afecta más a nivel energético todo como estos cambios, tanto nuestro, tanto de la tierra, ¿no? De vibración, de evolución. Y a cierto punto volvía a que era lo que podíamos hacer para ellos, era conectar con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra como chispa divina. Y hablaba así a lo ejemplo, bueno, hablaba de los 4 elementos, ¿no? De ser como el agua para fluir, ¿no? Hablaba así de los 4 elementos y me parece muy interesante. Parte que todo está junto. La otra vez también estuvimos comentando que la primera vez que fui a comunicar con las plantas en un bosque, realmente me habló el agua o los elementales del agua. Claro. Así que esto es para decir que yo la sensación que tengo es que tanto animales y sobre todo plantas tienen muchas ganas de cómo colaborar con nosotros, en el sentido, en nuestra evolución, tienen muchas ganas de cómo de compartir. Yo lo que veo, porque además sé cómo lo hacen los animales y las plantas, es como su objetivo es la evolución. Y sobre todo, ¿y cómo lo hacen? Es una coevolución. Por ejemplo, los perros antes no movían ¿cómo se llama? Las tejas. Las tejas. No la movían. Ahora, de tanto estar con el hombre, para adaptarse y hacerse como comprender mejor, tienen este movimiento, ¿no? Entonces, para mí, esta es coevolución. Y creo que
podemos aprender tanto de los animales, de la planta, de su comportamiento, de los elementos, de aquí viene, ¿no? De que cada elemento tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Cada elemento en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra energía, alimentar todas estas partes, ¿no? Y coevolucionar, porque es verdad que nosotros podemos tener esta parte mental muy desarrollada, entonces hacer, yo qué sé, habernos inventado toda esta tecnología, por ejemplo, que puede ir a nuestro beneficio. Pero por otra parte podemos aprender mucha sabiduría o cómo también gestionarnos emocionalmente y crecer desde las plantas o desde los animales. Y ellas también pueden aprender algo de nosotros. O sea, yo lo veo, yo siento comunicando con ellas, si vamos con un corazón puro, con la intención, como un poco de igual a igual, tiene muchas ganas. Aparte que yo he notado, porque bueno, he tenido un mes de enero de mucha introspección y la única veces que he salido ha sido para ir al bosque. Y una de las últimas veces decía, mira tú, el bosque siempre está disponible, siempre te acoge en su silencio, ¿no? Porque para mí, siendo un momento de introspección, no era un momento que necesitaba hablar o que alguien me dijera algo. Y entonces como que además te ayuda, ¿no? A volver a conectar contigo. Y se puede, y esto sin comunicar con ellos. Todos sabemos que si vamos en la naturaleza, estamos mejor, ¿sí? Porque, bueno, a nivel energético ya, y también a nivel químico, ¿no? Por muchas sustancias, ¿no? Estamos, bueno, yo como siempre me voy, pero bueno, una cosa siempre se me conecta con la otra, ¿no? De un acuario. Bueno, a ver, cuando estamos en la naturaleza o cuando estamos en cualquier parte, nosotros tendemos a sincronizarnos con lo que está afuera. Si en la naturaleza hay orden, hay calma, hay un sistema que está en armonía, pues tú te armonizas, te sincronizas con lo que está ahí fuera. Por eso a mucha gente le agobia la ciudad o le agobia el ruido, porque te sincronizas con él, te permeas con él. Entonces tienes dos opciones: o te estampas y te conviertes en eso que estás viendo, o te lo llevas y lo combates, intentas como transmutarlo, reconvertirlo, o sea, mejorar lo que hay afuera o empeorar lo que tienes dentro. Pero al final te acabas igualando siempre energéticamente con lo que tienes delante o a los lados. Entonces lo bueno de la naturaleza es que tú te pones allí y te vas a sincronizar con ese ritmo, y por lo general ese ritmo va a ser más calmado y armónico que el tuyo, por lo general. Si es un Buda a lo mejor puede mejorarlo, pero por lo general te vas a encontrar con que tú sales beneficiado de la interacción. Sí, sí, para mí sin duda, además, sí que me pasó el otro verano. También yo creo, cuando hablamos de comunicación y de canalizar, es verdad que algo que tú te puedes poner y dices, quiero comunicar con eso, pero que también cuando estás abierto, vas captando señales y estas comunicaciones se dan de manera espontánea. Yo recuerdo eso, un verano estaba como en un jardín y había un árbol muy grande, me puse una tumbona para leer un libro y mirando este árbol siento que me llama y me dice, ven aquí. Yo ahí me miro alrededor porque se siente poco y digo, vale, yo voy. Por mis cojones, yo voy, porque se me ha llamado, yo voy. Entonces voy, hasta me dolían los pies porque debajo justo del árbol había no sé qué tipo de madera, bueno, en fin. Que voy hasta abajo y me dice, mira arriba. Yo miro arriba y me dice, porque estos son las plantas, no se enrollan, van directas al grano. Y me dijo, ¿ves mis ramas? ¿Tú crees que yo sé por dónde voy a crecer exactamente, qué rama voy a hacer crecer y por dónde? No, yo me voy escuchando cada momento y según el tiempo, según el sol, según cómo me siento, me voy desarrollando. O sea, me pareció la leche pilonga, me quería poner de rodilla de verdad, es decir, porque por esto que digo, tienen mucho que enseñarnos, porque esto yo en aquel momento llevado a mi vida, que está, bueno, yo que digo, tengo que hacer eso y luego hacer el otro, o muchas veces
queremos, por esta necesidad de control, ya tener todos los pasos. O elijo este camino, entonces tendrá que ir así, y entonces haré esto. Y a veces, si vas un poco así, no puedes ver que la vida te está abriendo otro camino que va mejor y tiene como sus ramas, ¿no? Y me pareció precioso, ¿no? Y entonces, por eso, esto para decir que cuando estamos abiertos en la naturaleza o en cualquier otro sitio, nos llama. O sea, y puede darse espontáneamente eso. Lo único que tenemos que hacer es creérnoslo, ¿sí? Porque a mí me pasó, era como, por un lado, muy emocionada porque digo, oh, me llama el árbol. Por otra parte, claro, siempre está el Pepito Grillo aquí que te dice, ¿tú qué haces? ¿Sí? Pero bueno, era demasiado fuerte esta llamada porque como decíamos al principio, tú sientes que algo, yo no lo estaba pensando, yo estaba ahí con mi libro y no estaba pensando que ahora me voy a conectar con el árbol, ¿sí? Entonces, tan espontáneo no ha venido de mí, ¿sí? Bueno, es que el descifrar las sensaciones, las apetencias, los impulsos, los sentimientos, eso es un arte y normalmente se nos ha enseñado no a no escucharnos, sino a desautorizar aquello que sentimos. Porque lo sientes, pues dices, no. Diga, no, esto es una tontería. Y bueno, pues nada, pues déjalo. O muchas veces lo que se construye es una elaboración intelectual pervertida de aquello que uno ha escuchado. Y entonces deja de escuchar y empieza a hacer elucubraciones. Digo, no, te escuchas, intenta tomarlo de la manera más pura posible y hacia qué dirección se te está dando. No hagas una gran elaboración, sino mira un poco cuál es la dirección. Porque precisamente en la metáfora esta del árbol lo que te está diciendo es, lo único que voy haciendo es escucharme para decidir la dirección. Eso tiene mucho que ver con el elemento fuego y el elemento agua, pero sobre todo con el fuego. La intuición te dice por dónde tienes que ir, no te dice todos los pasos. Y como la intuición se manifiesta en el elemento fuego en el momento presente, ahora es recto, pero luego te digo a la derecha, y luego te diría a la izquierda, y luego sigue recto, ahora párate. Entonces, no puedo preverlo, porque siempre te va a ir actualizando el presente. Entonces, estar en escucha es eso. Como decir, vale, voy a salir por la calle y voy a ir a comprar lo que sea. Yo puedo tener una idea de hacia dónde está la tienda a la que voy, pero yo no sé exactamente cuándo tendré que pararme delante de un semáforo, cuándo se me pone alguien delante. Eso lo tendré que ver en el momento. No puedo planificar. Y si me encuentro una persona justo por delante, pues la esquivaré, me apartaré o esperaré. Eso no es anticipable. Si es tan fácil de entender en una logística sencilla del día a día, a nivel metafísico, a nivel vital, es exactamente lo mismo. No puedes controlar todos los pasos. Puedes tener una idea de hacia dónde vas, pero el cómo vas a llegar, eso déjaselo al universo, que es lo que vendría a decir ese árbol, porque el universo siempre, por definición, te va a encontrar el camino de menor resistencia, porque la energía siempre busca el camino óptimo, no busca el camino difícil. Es cuando va encontrando el camino óptimo y me dice, no, por ahí no, tiene que ser por otro camino. Digo, tú mismo, en lugar de tomar aquella vía más natural que el universo ya lo va encontrando y que tu sistema energético va encontrando, te empeñas en hacer intervenir a la mente en un área en la que no debería participar porque solo hace que enturbiarlo. Exacto. Y sí, fue aquel que no son las palabras, como tú dices, es como una enseñanza general, ¿no? Te ayuda a ver todo de otra manera en un momento, ¿no? Y aparte que simbólicamente para mí también los árboles representan, es como tienen raíces en la tierra, entonces están como anclados a tierra, pero al mismo tiempo como que tocan el cielo. Entonces, para mí es como esta analogía con, a veces hay personas que en el canalizar o acceder a este mundo invisible tiene miedo porque es desconocido, ¿sí? Que yo, bueno, lo asocio como, digamos, al cielo, ¿no? Pero si estás anclado a tierra, es que no tienes como el árbol, el árbol no tiene miedo, no es que diga, no, voy a crecer poco por sí, ¿no? Se expande por arriba, pero siempre está anclado a tierra, ¿no? Y
Y creo que esta también es un buen ejemplo, ¿no? Para nosotros, como un buen modelo, ¿no? Para decir, vale, yo lo importante, y aquí entran, creo, también los elementos, ¿no? Me anclo a tierra, pero me permito volar, ¿sí? Justo en una comunicación, mira, esta mañana una gata en su propósito, bueno, con la responsable, me muestra simbólicamente desde como la silueta, ¿no? De la cabeza de la responsable, todas unas mariposas que empiezan a volar. Y lo he sentido claramente, era como que ha venido a hacerla volar en el sentido a despejar la mente y poderse, ¿no? Conectar con otros planos, ¿no? Porque estaba como muy demasiado a tierra, ¿no? O únicamente a tierra, ¿no? Y bueno, ¿qué podría decir? De hecho, los árboles astrológicamente están muy relacionados con la energía de Saturno, que tiene una vertiente de tierra y otra de aire. Entonces, Saturno es el equivalente a nuestras estructuras, a nuestros huesos. Entonces, claro, todos tenemos un cuerpo vegetal y el tronco del árbol es muy parecido a los huesos, nuestra columna. Es la parte más rígida, la parte más dura, pero también la más estable. Al fin y al cabo, si algo te puede enseñar a un árbol, sería la gestión del tiempo. Sería tener paciencia, ¿no? Pues que es algo que tiene mucho que ver con ese arquetipo de Saturno que está relacionado con Cronos, que es el tiempo. Entonces, el árbol quizá es uno de los elementos, especialmente aquellos que son de hoja caduca, que mejor representan las estaciones, ¿no? Cuando empiezan a crecer, a florecer, cuando alcanzan el fruto, cuando empieza a caer, cuando aparentemente mueren, luego cuando resucitan, ¿no? Entonces, es quizá como el reloj biológico por antonomasia el árbol, aquel que te dice de una manera clara y visual en qué estación estamos. Evidentemente que hay otros factores como la propia temperatura, pero imaginamos que fuéramos muy opacos o tuviéramos un sistema muy impermeable a la temperatura, bueno, pues el árbol ya te está diciendo en qué estación del año estamos. Entonces, claro, una persona que tiene su cuerpo vegetal bien trabajado es una que está en contacto con su cuerpo, con sus procesos biológicos naturales, especialmente aquellos que requieren una larga gestión. Alguien que tiene problemas con los huesos, pues tiene problemas con su cuerpo vegetal, porque seguramente no gestiona bien su energía o está forzando excesivamente la máquina. Es como el que hace demasiado ejercicio y acaba sobrecargando las rodillas o los diferentes huesos y le acaba doliendo. O hay demasiado poco ejercicio, demasiada poca actividad, entonces con la poca que hay, pues ya uno se hace daño. Entonces, para mí la conversación básica con los árboles siempre es para asuntos que requieran paciencia y visión a largo plazo, porque allí son auténticos expertos por lógica, claro, porque son los que más tiempo viven, los que mejor gestionan su energía y por lo tanto los que han visto nacer y morir a muchos imperios. Es verdad que yo creo que justamente, además, esta sabiduría, toda esta sabiduría acumulada, ¿no? Como tú decías también al principio, es que yo creo que es una pena que no nos demos cuenta, o la que yo llamo un poco una ceguera, ¿no? Hacia las plantas o digamos al reino vegetal. Damos por hecho que bueno, que está ahí por el hecho de no moverse, porque con los animales tenemos cierta resonancia, ¿no? Porque tenemos cierto parecido, ¿sí? Porque se mueven, porque te hacen una mirada, y las plantas o el reino vegetal en general, ¿no? Pero claro, viene antes de los animales, y por eso, de todos estos años que está ahí, además, justamente por el hecho de no moverse, la planta ha desarrollado muchísimas habilidades. Claro. Justamente porque no es como nosotros, como un animal, ya, si me viene algo, me ataca, me piro. No. Entonces, aparte que para mí son grandes ejemplos de resiliencia y han desarrollado, por eso se dice que tienen 15, hasta ahora, 15 sentidos más que nuestros 5. ¿Y por qué? Para mí, lo más ejemplar para nosotros, en el sentido de aprovechar, ¿no? Lo que ellas, cómo funcionan, para también nosotros, ¿no? Funcionar mejor a nivel de nuestra gestión, ¿no? Ellas, por ejemplo, saben, primero, no tienen órganos individuales como los nuestros, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros es verdad que respiramos de la nariz, pero en realidad respiramos por toda la piel del cuerpo, pero no somos conscientes, ¿sí? Pero lo tendríamos que ser.
Y por eso en el taller practicamos, ¿no? Esta experiencia de respirar a través del cuerpo, ¿no? Motivo por el que, por ejemplo, no tendríamos que poner en la piel ninguna crema, por ejemplo, que no nos comeríamos. Porque entonces la planta es como si todos los sentidos y todas casi las funciones, digamos, orgánicas, está por todo su cuerpo. Entonces nosotros, claro, si nos quedamos sin pulmones, pues chimpum. La planta no tiene solamente como un órgano, ¿no?, que hace eso. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha desarrollado todas lo que hace la planta por este tema de no moverse. Lo que hace es escucharse constantemente a través de todos sus sentidos, del calor, de la luz, de la humedad, muchísimos sentidos. Y en función de eso, elige qué hacer. Porque hemos dicho, la planta no se mueven de lugar, pero sí que se mueven, podemos verlo a veces, ¿no? Unas plantas nuestras que empiezan a crecer del lado donde llega el sol, ¿no? O si empiezan a captar algún químico volátil en el aire, aparte avisar las plantas que tienen cerca, y aunque la ciencia no quiere decirlo todavía, pero es por telepatía, porque han probado a aislar plantas, una planta de la otra, y se comunican igual. Se comunican porque van teniendo reacciones como cuando estaban juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la planta, si tiene una al lado y esta necesita agua, pero ella va a ver si tiene agua que puede dar. Si no tiene agua, va a buscar que otro elemento le puede sí ofrecer al otro que le puede ayudar. Y esto, para mí, es un ejemplo que me parece muy, bueno, fascinante por lo que podemos aprender nosotros. Bueno, sobre todo yo, ¿no? Que siempre, bueno, que tengo esto de la ayuda y siempre no ayuda. Muchas veces, ahora sí, ¿no? Lo hago, pero no te paras a preguntar, a ver, cómo tú estás, si estás en un momento que puedes ofrecer energía, si no. Y la planta elige constantemente, es tan consciente de sí misma, aunque sea a nivel fisiológico, que entonces sus decisiones siempre son conscientes. Te voy a dar esto, no te voy a dar esto, me quiero por aquí, me quiero por allá. Y entonces esto me parece un gran ejemplo para nosotros, para ver, bueno, para aprender, o al menos para mí, ¿no? Aplicar estos mecanismos que tiene a nuestra forma de vivir, ¿no? Para que sea más consciente, ¿no? De más elegir, de escucha propia y elegir, ¿no? Que vas a... Bueno, me paro que si no puedo seguir aquí. Ahí se ve que tienen un sistema de evaluación muy, muy concreto, muy explícito, muy preciso, y por lo tanto los intercambios que hacen con el exterior están muy ponderados. O sea, que tiene mucho que ver con la energía de Saturno, que es fría y que es calculadora, con lo cual no tiene los mecanismos morales que tenemos nosotros, que si tengo que dar aunque no tenga, que si tengo que pedir porque si no me quedo sin, o sea, toda esa literatura fantástica que tenemos dentro, todas esas creencias limitantes, tanto de dar como de recibir, ellos no las tienen. Por lo tanto, pueden establecer una simbiosis con el entorno mucho más lógica que la que hacemos nosotros, que por lo general es asimétrica, y luego se tiene que compensar, porque los mecanismos de nuestro cuerpo energético sí que son sabios, pero en nuestro cuerpo mental, como tenemos libre albedrío, podemos hacer lo que queramos y luego tenemos que lidiar con las consecuencias y las compensaciones que el físico y el energético tienen que hacer por los desbarajustes que hemos quedado en el mental, de resultados de nuestro libre albedrío, pero es lo que hay. O sea, nosotros hemos escogido una experiencia en la que tenemos mucha libertad, y por eso también hay mucho más desequilibrio y mucha más descompensación, y por lo tanto todo ese arrastre de vidas y vidas compensando lo que hemos hecho una vez fuera de nuestro centro. Sí, sí, sí. Bueno, por eso, ¿ves? Lo que decíamos antes de la coevolución, ¿no? Entonces nosotros, como tú dices, hemos elegido este formato, ¿no? Y todo lo que viene con él, la planta otro, los animales otro, pero todos podemos, yo creo, aprender de todos, ¿no? Y
o sea, según las circunstancias, porque también se trata de eso, ¿no? Para evolucionar tampoco te puedes quedar anclado a lo que crees que es o lo que era o que siempre es así, ¿no? Tiene que tener esta escucha constante y ver qué sucede, ¿no? Ver qué sucede también en el entorno, cómo está el entorno en todos los sentidos, ¿no? Y entonces yo creo que, no sé, bueno, yo con mi acuario, ¿sí? Para mí es súper fascinante, o sea, yo me pasaría el día con animales y plantas y yo invito de verdad a todo el mundo, porque este además para mí es un camino muy amoroso, o al menos para mí, eh, volviendo a este tema del canalizar, de entrar en todo este mundo del invisible, digamos, aunque la planta y los animales lo vemos, pero en comunicar, en intercambiar información, es una manera muy amable. Además, yo creo, no sé qué opinas tú, yo lo noto últimamente, tanto en los cursos de animales o en el taller de plantas, hay mucho, cuando pregunto, ¿no? Porque están ahí, hay como mucha necesidad, no sé, es que me resuena, hay como necesidad, yo siento como de volver al origen, porque en el fondo también decimos como la naturaleza, como si fuera algo externo a nosotros. Pero nosotros, como los ejemplos que hacías tú, nosotros tenemos ya dentro, somos naturaleza, ¿no? Somos animales también, ¿no? Entonces es como un poco, tengo la sensación, no sé si, bueno, por lo que te he escuchado también van a venir años de mucha expansión en este sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor viene un poco de esto también. ¿Cómo esta búsqueda, ¿no? ¿Cómo de volver a casa, de volver, yo digo, a nuestra propia naturaleza, a nuestra verdadera naturaleza, ¿no? A nuestro origen? Claro, es que nos han cortado demasiado mediante toda la educación, todas las preguntas originales, todas nuestras sensaciones, nuestras intuiciones han sido sistemáticamente castradas desde la infancia por todos los modelos educativos. Entonces, desde la agresividad natural que nos da para defendernos, no, eso está mal, no hay agresividad. Bueno, vale, pues quiero complacer a los otros, no, no seas pelota, coño, digo, intenta ser tú mismo, bueno, pues soy yo mismo, pero no seas pesado, digo, bueno, pues es que no me dejáis ninguna salida en la que no haya castigo. Pues entonces todos somos animales adiestrados, pero mal adiestrados. Me gustaría para acabar hacerte una pregunta sobre las tortugas. Si has tenido, me has dicho que habías tenido alguna conexión con tortugas y si puedes contarnos alguna particularidad o algo que hayas captado, porque me parece interesante por ser un animal que vincula tanto el elemento agua como el elemento tierra y que está un poco a caballo entre los dos. Entonces, ¿tienes alguna experiencia con tortugas o con algún otro animal así que no hayamos tocado? Bueno, de la tortuga, la otra vez creo que comenté de una, que fue una que me envió a freír espárragos, que no quería hibernar en la caja, en una caja, ¿no? El invierno anterior sí, pero aquel año no, hacía agujero en el jardín, ¿te acuerdas? Entonces, sí que yo, ahí lo que noté, bueno, era mucha, bueno, porque luego sí que hablé también con otra, fue una conversación un poco más así amigable, pero sí que me dio la sensación como de ser testarudas. Es como, no daban mucho margen. Era como decir, o me entiendes o no. O es así, ¿sabes? Hay maneras de hablar que dejan como un poco más de flexibilidad al diálogo. Esto, la tortuga en general me dan, no sé si es el caparazón, o ahora tú dirás, ¿no? Con estos elementos si puede Sí. tener que ver, pero son como, aquí voy. O sea, no me toco los huevos, yo voy por aquí y punto. Claro, hasta cierto punto tiene mucho sentido esto que estás diciendo, bueno, todo el sentido del mundo, en el sentido de que si es un animal que se desplaza muy lentamente, que tiene movimientos muy pesados, para él tomar una decisión supone mucho esfuerzo. Yo lo relacionaría mucho con el elemento Tauro, ¿no? Con el que es tierra y es fijo. Entonces, claro, cuando uno se moviliza en una dirección, si le cuesta mucho cambiar hacia otra, pues no tiene mucha flexibilidad, mucho margen de elección. No es como una mariposa que seguramente sea muy flexible intelectualmente, porque para ella cambiar, moverse, es algo sencillo, o una libélula o cualquier bicho volador, ¿no? En cambio,
los seres que son físicos, que además son pesados y que encima tienen una carcasa muy dura de mucha protección, pues claro, la flexibilidad no vendría a ser la característica principal de ellos. Ahora, eso sí, seguramente para cuestiones de carácter científico las tortugas tienen que ser la hostia, o sea que preguntarles a qué temperatura está el agua te van a decir hasta los centimiligramos, lo que sea, te van a decir hasta los decimales, perdón, de cualquier medición que pidas, porque por lo general tendrían que ser muy precisos en sus observaciones. Ah, mira, estoy pensando en lo que me transmitieron. Bueno, no, recuerdo, bueno, esta en concreto, que no quería estar en la caja porque no era como recuerdo la sensación física para ella, era como, no era algo natural, pero eso, no puedo decir que me lo transmitieron, me lo transmitió en detalle. Recuerdo cuando hacía agujeros en la tierra, yo sentía la humedad, sentía como entrar en esta oscuridad. Pero eso, no, el detalle tendré que experimentar con otra para ver y hacerle preguntas de este tipo, para ver. Seguramente sabe y puede porque debería, o a lo mejor no sabe explicarlo, pero desde luego medirlo seguro. O sea, la sensibilidad perceptiva tiene que ser muy alta, precisamente por eso, porque tiene un registro muy marcado y muy rígido. Entonces, claro, tiene que tener un gran nivel de discernimiento. Pero bueno, ya encaja un poco con lo esperado. Y bueno, siempre te invito a probar con más animales, a entenderlos más, porque seguro que aprendiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, también podemos conectar con ese animal del poder cuando lo necesitemos. Y puedo ser pues testarudo en un momento dado como una tortuga para no dejar mi brazo torcer cuando me veo presionado por los demás. Puedo ser pues también elegante y poderoso como un, no sé, como un guepardo cuando se mueve, o grácil como una gacela, o fuerte y vigoroso como un árbol. O sea que esas características que de un modo tan natural nos salen y con los poetas han utilizado tanto para sus imágenes, pienso que tienen mucho más sentido del estético, sino que realmente su naturaleza energética es congruente por lógica y ley de fractalidad con su naturaleza físico-energética. Es decir, que lo que vemos expresa lo que somos. O sea, lo que mostramos expresa lo que somos. Claro, sí, sí, sin duda. Sí, sí, tengo muchas ideas porque volvemos, ¿no? Al conectar todo, obviamente tú dices mucho con los animales, obviamente, pero yo estoy mirando también con las plantas. Y mira que yo de botánica, o sea, de ni reconocer las plantas, aparte 3 o 4, pero por un lado hasta me va mejor ir así, en el sentido, porque así no le voy a poner filtro, ¿no? Al corazón, o sea, la información llega de este lugar y yo creo que también, bueno, tú has hecho el ejemplo del árbol, ¿no? Pero yo creo que también hay plantas que de alguna manera pueden ser como nuestras plantas de poder, sin entrar, o sea, de cada uno personal por sus características. Esto sigue el camino de la investigación y para no hablar también de todo lo que es el tema de las plantas medicinales. Bueno, medicinales, y también esto sí, que estoy estudiando también esta parte de las plantas relacionadas con los planetas. Entonces, como a veces hasta una planta, no solamente que se usen para algo, a veces como remedios para algún síntoma físico, pero también para potenciar algunas áreas, ¿no? Entonces las plantas que están relacionadas con el sol, si tú estás en tu momento de conectar con tu propósito, te pueden ayudar porque tienen este potencial también energético, no solamente, digamos, fitoterápico, ¿no? Así que es un mundo apasionante, no sé si me da esta vida para seguir investigando, que cuanto más abre puertas, ¿sabes? Vas por aquí y lo otro, y, bueno, es maravilloso. Seguro que sí, con Plutón en Acuario, que entra en marzo, tenemos 20 años de exploración máxima para sacarle todo el jugo y lo que se pueda a todo este tema. Así que sí, sí, da para esta vida y vamos a acabar con toda la investigación a saco. Ah, claro, sí, sí, yo todo lo que me dejan aquí voy a tope con eso, sí, sí, porque cuanto más, de verdad, es un no parar, ¿no? No acaba una cosa, ah, mira esto, y el otro, o sea, y bueno, es apasionante. Así que, bueno, Robert, no sé si quieres comentar algo más. No, simplemente eso, que tenemos tiempo de sobra para completar esas experiencias
y que sirva eso también de estímulo y de incentivo para todo aquel investigador, sabiendo que hay mucho campo abierto por reconocer y por explorar y que precisamente estamos en la era de los investigadores y los exploradores de lo invisible. Ya no es necesario ser Rudolf Steiner, sino que somos muchos Rudolf Steiners los que cada uno de nosotros podemos hacer ese tipo de investigaciones sin necesidad de que ningún académico nos avale. O sea, que esa es la gracia también de esta era. Una era sin dioses ni maestros, donde cada uno es su propio líder. Exacto, a mí me parece maravilloso. Yo también invito, yo estoy tan contenta, es que disfruto tanto de todo eso y por esto que digo, invito a cada uno que haga su camino, como ya digamos que el universo nos lo pone más fácil, cada uno que elija y tenga su forma, pero a veces hay mucha gente, ¿no? Hablan con sus plantas, hay personas que yo creo que tienen una conciencia y no la han hecho consciente todavía, ¿no? Pero que hablan con sus plantas, que esto es innato. Entonces, se puede aprovechar, ¿no? Si tiene ya este impulso y abrir el canal por ahí y cada uno luego que investigue y vaya por su, claro, cuanto más somos, más información y más cosas. Así que, Robert, yo agradecerte una vez más, también por todo lo que has compartido, muy interesante. Sería muy interesante hacer todo esto con animales, plantas, planetas, hierbas, muy útil, yo creo. Bueno, te agradezco de nuevo muchísimo el tiempo, la energía y toda esta información, que también yo he aprendido mucho, y a ver en la próxima que contamos, con quién estamos Exacto. conectados. Seguro que tenemos muchos más ejemplos que poner, así que siempre actualizaremos la biblioteca de información. Perfecto. Bueno, Robert, muchas gracias. Un besito, un abrazo a todos y mucho ánimo y volverse niño y disfrutar y conectar. Muy bien, muchas gracias a ti, Elisa, muchas gracias por tu testimonio y por tus experiencias y por tus conocimientos. Chao. Gracias. Chao.